Aris Abreu es mercadóloga de profesión, lleva toda la vida trabajando en ventas. Hace año y medio está estudiando psicología, pero Aris vivió una experiencia que ninguna madre ni ningún padre piensa, desea o no desea, imagina que puede llegar a vivir. Es perder a su hijo mayor. Un hijo al que había llevado hasta los 20 años, porque nosotras llevamos a nuestros hijos hasta que son adultos. Y todavía después, muchas veces, nos hacemos cargo también hasta de su salud. Ella siempre se preocupó por su salud. Él había tenido un mes antes una visita a un médico. Y sin embargo, un mes después, a pesar de que le habían hecho algunos estudios, falleció. Y falleció de una manera muy difícil de digerir. Bienvenida, Aris. Gracias. Gracias por Vamos a conocer esa historia. Tu hijo Carlos Ernesto tenía 20 años cuando falleció, pero vamos a conocerlo un poquito desde antes. Hoy se cumplen 3 años de ese día. Háblame de él. Carlos era un joven que necesitaba días de 36 horas más o menos. Yo pienso que él vivió tan intensamente porque iba a vivir poco tiempo. A las 5 de la mañana Carlos se levantaba y sacaba sus perras, que eran 3. Entonces, mientras él hacía ejercicio, esas perras merodeaban por ahí. Luego hacía su desayuno con sus perras. A las 8 de la mañana ya él había jugado con sus perras, hecho ejercicio y se había desayunado. Carlos tenía tiempo para todo, tenía tiempo para su novia, tenía tiempo para irse a la Plaza de la Cultura a alimentar unos gatos, porque él le daba pena que esos gatos tenían hambre, y esa despensa de mi casa enciendo tuna y sardina no paraban, porque era camino a la Plaza de la Cultura, vivimos cerca. O sea, era un joven que se preocupaba por todo. Cuando él me dijo que iba a estudiar psicología, a mí no me sorprendió, porque él era el resolvedor de problemas de todo el mundo. Al que se le quedaba una materia iba para allá. Pero, ¿y esas fotos? Pero ustedes me hicieron una investigación La inteligencia. fuerte. Ahí estamos viendo algunas fotos de tus 2 hijos, tu hijo mayor Carlos y tu hijo menor que tenía 14 años. Tenía 14 Cuando años falleció. sí, esas fotos sí fueron, ese era mi hijo. Mira su contextura. Él era un atleta desde los 12 años. Carlos se hizo incluso entrenador personal, que lleva 1 año de nutrición, para él aprender, porque a él le encantaba el ejercicio. Él sufría bullying cuando pequeño. ¿Por qué? Él sufría bullying porque era gordito. Entonces, cuando él descubrió en las artes marciales y en el ejercicio que él podía cambiar todo eso, se dedicó mucho. Él tuvo en todos los deportes, pero cuando él conoció el Muay Thai, que es el boxeo tailandés, el arte marcial más fuerte, ahí él se enamoró de eso. Él llegó a durar 5 horas en combate. Sin embargo, el día que murió duró 3 minutos calentando. Wow. Pero entonces, siendo tan joven, teniendo una vida tan saludable, nunca dio indicios de nada. De nada, no, de nada. Ese día entonces él fue a su gimnasio como era de rutina. Sería bueno conocer qué pasó un mes antes. Él corrió ese día en el mirador con su novia, luego se fue al gimnasio y saludó y comenzó a practicar. 3 minutos después ya él estaba muerto. Lo resucitaron varias veces y no se pudo. Lo que pasó un mes antes es que a Carlos le habían dado un trompón en un combate, que ya eso hacía como 4 meses. Estábamos bregando con ese hombro izquierdo. Fuimos al ortopeda, el ortopeda le dijo que eran las partes blandas, que no había nada de hueso, pero que las partes blandas, y le puso un tratamiento de un calmante con esteroides, porque él dijo, mira, tú no tienes nada, cardiológicamente hablando no tienes nada, porque le hizo un electrocardiograma, una radiografía de tórax. Pero ¿por qué un cardiólogo? Si era Si era un un golpe ortopeda. en el hombro. Porque mi intuición de madre me dijo que si ya le habían dado 30 fisioterapias y no mejoraba, podría ser algo del corazón que se estaba irradiando al hombro izquierdo. ¿Y qué te dijo tu hijo? Y mi hijo me dijo que yo podía escribir guiones para Hollywood. De ficción. Yo le dije, guiones o no, vamos para el cardiólogo, porque ya se me puso en la mente de que puede ser algo cardiológico. El cardiólogo me dijo absolutamente no delante de él, y él asintió, ve lo que yo te dije.
Ok, pues yo me fui confiada porque yo no soy cardióloga. Perdón, ¿qué estudio le hicieron en ese momento? Le hicieron un electrocardiograma, le hicieron una radiografía de tórax y le tomaron la presión. Y estaba todo bien, entre comillas. Luego, cuando Carlos fallece, después de yo reponerme del shock que esto me trajo a mi vida, yo fui donde ese cardiólogo, con la autopsia, con el recordatorio. Entonces le dije, ¿usted me recuerda? Usted vino aquí con su hijo, ¿verdad? Sí, deme la cédula de su hijo, le doy el número. Y dice, ah, no, no, pero ese tigre está bien. Que le dé así fue que le dijo el cardiólogo ese día, que le dé para allá. O sea, que siga haciendo mucho ejercicio. Carlos siguió en su super rutina, que habían días que hacía ejercicio 3 veces al día. Entonces, yo ahí cuando él me dice que él está muy bien, yo le paso el recordatorio. Al hombre se le va el color de la cara y me dice, ¿qué le pasó a este joven? Y yo le dije, se murió de un infarto. Dice, ¿cómo de un infarto? Digo, de un infarto al miocardio. Tenga la autopsia. Me senté. Hasta ese momento yo había estado parada conversando con él, me senté. Entonces él me dijo que mi hijo se mató, porque mi hijo hacía demasiado ejercicio. O sea, que el culpable de mi hijo y los morirse fue mi atletas, propio hijo. Y los atletas. Sí, entonces mi hijo, yo le dije a él mismo que él era atleta desde los 12 años. O sea, Carlos llegó a hacer ejercicio por 5 horas en combate. Como le dije, esa arte marcial es muy Guerra demandante. de alto rendimiento. Entonces, él me dijo que tenía el corazón grande porque ahí hacía demasiados ejercicios. Eso no me cabía en la cabeza de que pudiera ser así. Había algo más. Entonces yo fui como a 3 o 4 cardiólogos, algunos me dieron una explicación y otros otra. Eso era solo para yo satisfacer mi curiosidad de qué pasó, de si se pudo evitar. Bueno, lo que pasa es que si a Carlos le hubieran hecho un ecocardiograma, que es como una sonografía del corazón, se ven las válvulas, las paredes del corazón, se ven las arterias, y ahí hubiera habido un indicio de que había que hacer estudios más profundos. Como nada de eso se hizo, sino que cuando tú vas a hacerte una evaluación en un cardiólogo, no te hacen un eco, sino simplemente un electro, te toman la presión, una radiografía de tórax y está todo bien. Pero resulta que en el caso de mi hijo no estaba todo bien. Él tenía arteriosclerosis grado 4 en la coronaria derecha, o sea que prácticamente estaba destruida esa coronaria, pero si estaba todo bien, nadie podía tomar medidas. Un eco, perdón, un eco, sí, pudo haberle salvado la vida. Pudo haberle salvado la vida. Inicialmente un eco y luego, si el eco no va a salir bien, se hacen estudios más profundos que puede llegar hasta un cateterismo diagnóstico, Doppler, un sinnúmero de cosas. Pero mi hijo pudo estar aquí. Ya que mi hijo no está aquí, Exacto. yo quisiera que ningún padre pase por esto, pudiendo prevenirse. Es lo que desde la semana pasada que estuvo aquí Raiza Costa hablando precisamente de esto, anunciando la caminata, para crear conciencia en los padres, pero también en la clase médica y en los jóvenes, de que es necesario hacer estudios más profundos llegados a ciertas edades, porque pasa mucho esto y nos quedamos con la boca abierta. ¿Cómo es posible, tan joven, tan lleno de vida, que estén pasando estas cosas con mucha frecuencia? Mucha gente lo atribuye a muchas teorías, no es necesario, son cosas que pueden pasar y que siempre han ocurrido, pero pudieran evitarse. En este caso, yo lo que quiero es 2 cosas. Tú has venido con lo mismo, o sea, necesitas que los cardiólogos vayan más allá de un electro cuando chequean a los jóvenes. También los dueños de gimnasio. También los dueños de gimnasio, que le hacen electro a sus... que exijan una evaluación cardiovascular y que el cardiólogo haga el eco. Antes de aceptar. Antes de empezar, porque tú no puedes empezar a ejercitarte sin saber si tú tienes una afección cardíaca. Pero, ¿qué pasa si tú vas al cardiólogo y el cardiólogo no te hace el eco, no te hace un Doppler, solo te hace un electro? Tú puedes tener una coronaria desbaratada y no saberlo. O sea, ya tú fuiste al cardiólogo. O una condición o otra condición. Que el eco se convierte en parte de la rutina básica para una evaluación. De un protocolo, exacto. De un protocolo. Sobre todo los hombres. Tienen mayor propensión los hombres a sufrir de infartos. Pero hay algo que también para mí es importante. Cuando pasa algo así, pues la persona queda totalmente devastada. Es algo que
que no lo puede creer, es algo que no se asimila, es algo que nunca se termina de asimilar del todo, que se aprende a vivir con eso. Y tú en ese primer año tuviste varios diagnósticos, producto del dolor, para que veamos que el cuerpo reacciona a nuestra mente y a nuestras emociones. Y pasaste por varias intervenciones médicas muy difíciles. ¿Qué te salvó? Me salvó Grupo de Duelo, que es una fundación donde 7 padres fundaron esta fundación, valga la redundancia, porque habían perdido sus hijos y no tenían... Cuando esto pasa, tú quedas totalmente loco. Yo iba de psicólogo en psiquiatra y yo no sabía, porque yo no sabía cuál iba a ser mi salvación. A mí me diagnosticaron con diabetes, con hipertensión y cáncer de mama. En 1 año y medio fui operada 3 veces. Todo esto fue la muerte de mi hijo, porque hasta ahí yo era una mujer sana. Entonces, ¿qué pasa? Te medican de una vez los psiquiatras, el duelo no se medica. Te medican, tú andas de psicólogo en psicólogo. Hay muy pocos psicólogos expertos en duelo. Entonces yo llegué a una fundación donde es un grupo de ayuda mutua, todo es gratis. Y ahí yo pude ver 200 y pico de madres que han perdido hijos y que están bien, no solo que están vivas, y no es que se aprende a vivir con eso. Yo puedo decir que yo integré la pérdida de mi hijo. O sea, no es que tú no vuelves a ser feliz, no es eso. Tú integras la pérdida. Mi hijo está dentro de mí, no está en mi casa, pero está conmigo, porque mi hijo no es su muerte, mi hijo no es ese infarto, mi hijo son sus vivencias, son cada persona que él tocó. Carlos era una persona muy amada por mucha gente, todos sus amigos allá paraban hablando de problemas con la novia, problemas con los una padres. materia, con los padres, con de todo. Era ahí que se curaban en mi casa, hablando con Carlos, porque él... solamente él era que estudiaba psicología, él y otra compañera que estudiaban psicología de ese grupazo de muchachos que se graduaron del bachillerato. Entonces, ahora yo voy a sustituirlo, como él no va a poder tener ese quatur como psicólogo, yo le pido a Dios la salud y la vida para poder sustituirlo, y tengo ese colega en el cielo. Y tú estás entrenada en duelo. Yo me entrené en duelo en UNIBE, a través de la Fundación Dándole Sentido a la Vida y UNIBE. Yo hice los cursos de duelo general y también de duelo infantil. Y tú ayudas a otras personas. Yo ayudo a otras personas dentro de mi grupo de duelo. Somos casi 600 personas. ¿Y cómo eso te ha hecho ver todo esto? A diferencia de una persona que no ha encontrado ese tipo de No tiene esas ayuda. herramientas. Yo invito a todo el que esté en duelo que el mejor sitio donde puede estar es un grupo de duelo. O sea, eso sustituye pastillita, antidepresivo, benzodiazepina y locura de aquí para allá y de allá para acá. La gente se cura. O sea, yo quisiera que todo el que esté en duelo pueda llegar a nosotros. Muy buen mensaje, ambos. El primero, insistimos. Y Raiza, estoy con ustedes. Yo a mis hijos ya estoy en eso. Uno tiene 40 años, el mayor, y el otro tiene 22 años. Y yo estoy insistiendo con ese tema y yo creo que es importante que lo hagamos ahora y que lo hagan ustedes, padres que pueden, y a los médicos que sean conscientes, porque sin una receta, sin una indicación, no se puede pedir esto en el seguro, no nos cubren. Entonces sí sería importante que nuestros muchachos tengan por lo menos esa tranquilidad. Ella está tranquila porque lo llevó a un médico un mes antes. Ustedes pueden ahorrarle muchos sentimientos dolorosos a muchos padres. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esos quistes de tiroides. Muchas personas tienen, sobre todo después de los 50 años, muchos quistes de tiroides. Algunos pueden ser benignos, algún que otro puede ser maligno. Una técnica revolucionaria que se practica aquí en República Dominicana ya, cuando regresemos de la pausa.